Si se te dificulta dibujar labios y te sientes frustrado por eso, te invito a ver este video completo, ya que te mostraré las maneras más fáciles para dibujar labios, sin importar si eres principiante. ¡Qué buena onda! Y lo primero que tengo que decirte es que comiences a practicar ahora mismo, como lo estoy haciendo, con bocetos muy fáciles y rápidos. Como ves, el labio superior es parecido a una especie de M, una M un poco machucada, y la cual sombreamos un poco con este lápiz. Estoy usando un lápiz de grafito 6B. Podemos practicar de diferentes perspectivas, de diferentes formas los labios, y así poder tener una base, como una interiorización de cómo dibujar los labios de diferentes formas. Así podremos estar preparados para cualquier tipo de foto de referencia o desafío artístico al que nos enfrentemos. Por ejemplo, esta boca sonriente, podemos hacer algo muy rápido, prácticamente hacer como una especie de U en la parte de arriba. Como ven, dos rayitas hacia alrededor. Terminamos de hacer esa parte del medio de la boca y ya tenemos prácticamente el boceto de unos labios. El resto es simplemente creatividad, ponernos a sombrear y poder pasar a este otro método, que es el método hiperrealista. Ahora sí viene lo chido. Comenzamos a hacer dos círculos, que serán los dos círculos del labio superior. Pasaremos una línea encima de estos, después una línea en medio para separar los dos labios, y después con el óvalo de abajo podemos más o menos guiarnos para saber cómo va el labio inferior. Delineamos un poco para saber más o menos la forma del labio y comenzamos a sombrear. La clave para que quede este dibujo realista es sombrear y difuminar. Puedes sombrear los mismos lugares que estoy sombreando para que vayas aprendiendo en dónde suelen ir las sombras o los diferentes tonos, entre oscuros y claros. Para difuminar utilizo un pincel muy suave. Ustedes pueden utilizar un pedazo de algodón, un pedazo de servilleta o un difumino profesional. A mí me gusta usar un pincel porque queda el difuminado un poco más suave, un poco más limpio, como más homogéneo. Me gusta cómo queda. Entonces, como ven, difumino, luego paso otra capa con el lápiz y así voy alcanzando el tono que deseo con diferentes capas. Si quiero que quede un poquito más oscuro, pues le paso otra capa y así sucesivamente. Después utilizo un pincel recortado, un pincel muy pequeño, que lo que hace es impregnar más el papel de grafito. Entonces esos tonos oscuros, las zonas de sombras, quedan más oscuras. También utilizo un portaminas de 0.5 milímetros con mina de 4B para hacer los detalles, porque ahora voy a comenzar a hacer las texturas. Como es un labio muy grande, un dibujo grande, entonces alcanzan a ver las texturas. Para hacer las texturas lo que hago es más o menos como unas especies de raíces, unas líneas muy al azar, o sea, algo muy espontáneo, algunas líneas, rayas, como para disimular que son las arruguitas de los labios. Unas arruguitas que a simple vista no se ven, pero como es un dibujo grande, o sea, como ver los labios muy de cerca, entonces se alcanza a ver estas arruguitas. Entonces por eso utilizo este portaminas, que es una mina muy delgada. También puedes utilizar un lápiz normal, pero muy afilado, o sea, con el sacapuntas al 100. Entonces aquí hago algunas arruguitas. Me estoy basando en una foto de referencia también, porque pues no todo lo puedo hacer con la imaginación. Entonces así puedo basarme más o menos en dónde van algunas sombras, y así tú también te puedes basar en mi dibujo para poder hacer tu práctica, tu dibujo hiperrealista. Como ven, también utilizo un difumino muy delgado para difuminar algunas partes que queden más limpias, como más degradadas. También voy a hacer algunas sombritas alrededor de los labios, como para darle ese valor agregado, para que se vea que son los labios.
Y la magia viene ahora con este Tombow Mono 0, es un borrador como un portaminas pero de borrador, con el cual voy a hacer los brillos. Con los brillos vamos a tener un dibujo mucho más vivo, mucho más realista. Entonces comienzo a hacer algunos brillitos en la piel, como los poros de la piel, algunos brillos en los labios que de pronto están un poquito húmedos o lisos, entonces depende de la luz que haya en el entorno, pues se alcanzan a ver estos brillitos. Pueden utilizar un borrador del lápiz, por ejemplo, lo recortan con un bisturí o algo y pueden hacer estos brillitos. Si quieres ser un pro en el dibujo y aprender más técnicas de dibujo, te voy a dejar una lista de reproducción aquí en la pantalla final para que vayas y la veas y veas los videos que te interesen para aprender a dibujar mejor. Espero que te haya gustado este video, si es así, házmelo saber con un like y nos vemos en la próxima. Hasta luego.